El sudor escurre en hilos por la frente arrugada de don Ernesto, cada gota cargada con el peso de 70 años de historia, de 1000 batallas libradas y victorias conquistadas en el legendario Gimnasio Tepito. La piel, antaño lisa y vibrante, ahora marcada por las cicatrices de un pugilista que un día fue leyenda, refleja la luz difusa del cuadrilátero, revelando las profundas líneas que el tiempo ha esculpido. Sus ojos, antes chispeantes de juventud, ahora poseen la profundidad de un océano, observando el mundo con una calma que solo la experiencia puede conceder. El aroma a cuero viejo, sudor y linimento llena el aire pesado, creando una atmósfera casi sacra. Sin embargo, la serenidad es abruptamente quebrada. Una figura imponente surge, proyectando una sombra amenazadora sobre el cuadrilátero. Es el Jaguar, un joven e impetuoso luchador que irrumpe en la escena con la voracidad de un depredador. Sus músculos definidos brillan bajo la iluminación del gimnasio, y sus ojos, llenos de arrogancia y desdén, se fijan en don Ernesto con una intensidad que roza la insolencia. La tensión en el aire se vuelve casi palpable, como un hilo estirado a punto de romperse, y el silencio que le sigue es más ensordecedor que cualquier grito. La voz del Jaguar corta el aire, afilada y cargada de escarnio, haciendo eco en las paredes del gimnasio como un trueno. «¡Viejo! ¡Sal del ring!», brama, las palabras destilando desprecio. «Tu tiempo ya pasó, no mames. Eres solo un recuerdo, gastado». Cada sílaba es un golpe, una provocación directa que busca desestabilizar al adversario. El insulto, proferido con tanta desfachatez, golpea a don Ernesto como una bofetada violenta en el rostro, un ataque no solo a su edad, sino a su propia esencia y al legado que ha construido con tanto sudor y sacrificio a lo largo de las décadas. La frase final, «eres solo un recuerdo gastado», resuena en el ambiente, burlándose de la memoria de un campeón que inspiró a generaciones. Para cualquier otro, la humillación sería insoportable, pero don Ernesto, con la sabiduría de quien ya superó innumerables desafíos, permanece impasible. Solo lo mira fijamente, con su expresión inalterada, con la calma ancestral de un volcán dormido que guarda en su interior una fuerza inimaginable, lista para estallar cuando el momento sea oportuno. No hay ira explícita, solo una profundidad que el Jaguar es incapaz de comprender, una quietud que esconde una tormenta inminente. Los músculos del Jaguar se contraen y se inclina ligeramente como un animal a punto de atacar, la impaciencia desbordándose de cada poro. Esperaba una reacción, una señal de debilidad, una protesta del viejo. Pero don Ernesto se mantiene firme, su postura inquebrantable, un pilar de dignidad en medio de la tormenta de provocaciones. La disparidad entre la furia juvenil y la calma experimentada crea un contraste visual y emocional dramático, un presagio del choque no solo de puños, sino de filosofías de vida que está por venir. La audiencia presente en el gimnasio, compuesta por algunos alumnos y entrenadores, contiene la respiración. El murmullo se apaga, reemplazado por el silencio opresivo de la anticipación. Todos sienten la energía casi eléctrica que emana de los dos hombres. Hay una historia allí, una colisión inminente entre el pasado glorioso y el presente impetuoso, entre la sabiduría milenaria y la arrogancia juvenil. Nadie se atreve a moverse, hipnotizado por la escena, conscientes de que están presenciando el inicio de algo grandioso, algo que trasciende el simple deporte, transformándose en una poderosa metáfora sobre la vida. El intercambio de miradas se prolonga por instantes que parecen eternidad. Los ojos del Jaguar, llenos de fuego y presunción, intentan perforar la fachada tranquila de don Ernesto, buscando una brecha, una señal de que sus palabras tuvieron el efecto deseado. Sin embargo, los ojos del viejo boxeador,
profundos y serenos, reflejan la imagen del joven con una quietud que desconcierta sin revelar una pizca de emoción, como un espejo de aguas tranquilas que no se altera con la tormenta. Es un duelo silencioso de voluntades, donde la verdadera fuerza aún está por revelarse. La tensión entre los dos es tan densa que casi se puede tocar. Es la quietud antes de la tormenta, la calma que precede a un maremoto. La atmósfera del gimnasio Tepito, antaño vibrante y llena de vida, ahora se convierte en un escenario para un enfrentamiento que va más allá de las cuerdas del ring, más allá de las reglas del boxeo. Es un choque de filosofías, de generaciones, de egos y de legados, donde el honor y el respeto serán los verdaderos premios, y la victoria no se medirá solo en puntos o knockouts. El aire está pesado con el presagio de un enfrentamiento inevitable. Cada fibra del ser de don Ernesto, cada cicatriz en su cuerpo, cada recuerdo de sus luchas pasadas se manifiesta en esa mirada penetrante. El jaguar, por su parte, está ciego por su propia audacia, sin percibir la profundidad de la sabiduría que lo mira fijamente. Este momento de desafío, cargado de una mezcla de irrespeto y dignidad, anuncia el inicio de una jornada épica, donde una simple provocación se transformará en una lección inolvidable, haciendo eco en todo México y más allá. Antes de comenzar, déjenos saber desde dónde nos están viendo, comenten abajo y compartan su ciudad o país. Ahora, volvamos a nuestra historia. Don Ernesto, con sus 70 años y un alma forjada por las experiencias de toda una vida, es una figura casi mítica en el escenario del boxeo mexicano. Cada una de sus cicatrices, esparcidas por el rostro y los nudillos, cuenta una historia silenciosa de 1000 batallas libradas, de sudor, sangre y lágrimas que un día fueron derramados en los cuadriláteros más famosos del país. Sus ojos castaños, profundos y marcados por el tiempo, no solo ven el mundo, sino que lo comprenden con la sabiduría de quien ya ha experimentado tanto la gloria como la derrota. Una sabiduría que trasciende las palabras. Es más que un exboxeador. Don Ernesto es un arquetipo de humildad y disciplina, un verdadero maestro de la lucha libre en su esencia más pura, donde la técnica y la resistencia mental superan la fuerza bruta. Para muchos, no solo es un entrenador, sino un profesor de vida, un faro de integridad en un deporte que a menudo puede corromper. Su rutina diaria es un testimonio de su carácter. Se levanta antes de que salga el sol, dedicándose a un entrenamiento riguroso en el gimnasio Tepito, donde cada movimiento es ejecutado con la precisión de un ritual. En el gimnasio, don Ernesto entrena a jóvenes promesas con la paciencia de un artesano. Moldea a sus alumnos no solo físicamente, sino también espiritualmente, transmitiendo no solo técnicas de boxeo, sino lecciones de vida sobre el respeto, la perseverancia y la importancia de la mente sobre la materia. Su voz tranquila y su presencia inspiradora son un refugio para los chicos que buscan un camino en medio de las adversidades de sus barrios. Enseña que cada golpe en el ring debe venir del corazón y que la verdadera victoria reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, sin importar el marcador. Sin embargo, detrás de la fachada de humildad, el ego de don Ernesto, aunque adormecido por las décadas de sabiduría adquirida, aún guarda las llamas de un campeón indomable. Las memorias de sus días de gloria, de los gritos de la multitud y del sabor de la victoria, residen en un rincón profundo de su mente, listas para ser despertadas por un desafío a su honor. Esa chispa, aunque contenida, es lo que lo mantiene conectado al pasado. Un recordatorio silencioso de quién fue y del legado que aún lleva, incluso en su reposo. Vive en una pequeña casa en Coyoacán, un refugio de simplicidad y paz,
contrastando con la grandeza de su pasado. Las paredes son un santuario de recuerdos, adornadas con fotos antiguas que retratan a un joven y vibrante don Ernesto en sus momentos de triunfo. Trofeos empolvados, testigos silenciosos de sus conquistas, adornan estantes, cada uno contando una parte de la historia de un hombre que dedicó su vida al deporte y a la superación. El ambiente es un museo personal, un tributo a su trayectoria y un recordatorio constante de su grandeza. En contraste flagrante surge el Jaguar, un joven de 25 años, personificando la nueva generación del boxeo mexicano. Impetuosa, arrogante y sedienta de fama, con músculos definidos que parecen esculpidos en piedra y una mirada arrogante que desafía a cualquiera que se atreva a mirarlo, es la encarnación de la fuerza bruta desprovista de la sabiduría de la experiencia. Un león joven que confía únicamente en su ferocidad. Su presencia es un contraste directo con la quietud de don Ernesto, un torbellino de energía descontrolada. Su boca afilada es tan rápida como sus puños, y no pierde la oportunidad de humillar a los mayores, lanzando provocaciones con la misma precisión que asesta sus golpes. El Jaguar cree, con una convicción casi ciega, que la fuerza bruta supera cualquier lección aprendida de la vida o de la experiencia, despreciando la paciencia y la estrategia. Es el Bad Boy de las arenas de Tijuana, un ícono de la rebeldía y la autoconfianza excesiva, rodeado por una clica de seguidores que lo idolatran, alimentando su ego insaciable. Sus entrenamientos son un espectáculo de agresión e intimidación. Regados con gritos y provocaciones, buscan no solo mejorar sus habilidades, sino también desmoralizar a sus oponentes antes incluso de la pelea. Con cada golpe al saco de boxeo, con cada salto de cuerda, exhibe su fuerza, gritando ofensas a cualquiera que esté cerca, un recordatorio constante de su presencia dominante. Es el antónimo de don Ernesto, ruidoso, impulsivo e irrespetuoso, un huracán de energía desprovista de cualquier filtro moral o ético, un peligro inminente. La tensión, que antes era una corriente subterránea, comienza a burbujear y a intensificarse cuando el Jaguar, en un acto de descarada insolencia, invade el santuario de don Ernesto en el gimnasio Tepito. La presencia del joven, con su aura de irrespeto, profana el ambiente sagrado donde la disciplina y la tradición eran las reglas. Se mueve por el gimnasio con un aire de posesión, como si fuera el nuevo rey de un reino que no le pertenecía, desconsiderando la historia y el respeto que el lugar representaba. Con una risa burlona, el Jaguar comienza a mofarse de las técnicas de don Ernesto, imitando sus movimientos lentos y llamándolo abuelo y lento como una tortuga, mientras exhibe su propia agilidad y fuerza con movimientos exagerados y llenos de pompa. Sus comentarios cortantes y su postura desdeñosa son un ataque directo al honor del viejo boxeador, un intento de disminuir su legado y su autoridad ante sus alumnos, socavando la confianza de todos los que presenciaban la escena. La humillación alcanza un nuevo nivel cuando el Jaguar, con una sonrisa cínica en los labios, dirige su crueldad a uno de los alumnos más jóvenes de don Ernesto, un chico llamado Miguel. El joven luchador, sin pudor alguno, se burla de la inexperiencia de Miguel, derribándolo con un golpe de exhibición y riéndose de su incapacidad para defenderse, un acto de cobardía que trasciende el deporte y la rivalidad entre generaciones. La escena del Jaguar humillando al chico sirve como catalizador para la ira contenida de don Ernesto, elevando la tensión al máximo. Don Ernesto, con su calma habitual, solo observa la escena, pero sus puños apretados traicionan la ira contenida que se agita en su interior. La vena pulsando en su sien es la única señal visible de la tormenta emocional que se forma. Respira hondo,
controlando el ímpetu de reaccionar, pero la humillación de su alumno es un golpe directo a su orgullo, una afrenta que no puede ser ignorada. El aire en el gimnasio se vuelve denso, cargado de una energía explosiva, presagiando la erupción inevitable. El silencio de Mindotusism. Don Ernesto, en lugar de apaciguar, solo intensifica la ira del jaguar, que interpreta la pasividad del viejo como una señal de debilidad y miedo. El joven luchador se acerca a don Ernesto con una sonrisa de escarnio, desafiándolo con la mirada. «¿Qué pasó, abuelo? ¿Vas a llorar ahora? ¿Dónde está toda tu sabiduría, provoca con la voz cargada de desdén. La provocación, destinada a quebrar la compostura de don Ernesto, solo lo hace más peligroso, un volcán a punto de explotar. La calma aparente de don Ernesto es una máscara, un escudo para la furia que crece en su pecho. Sus ojos, que antes expresaban solo serenidad, ahora brillan con una luz diferente, un fuego ancestral que enciende la llama de la retribución. La postura del viejo boxeador permanece erguida, pero hay una rigidez sutil en sus hombros, un endurecimiento que denota la inminencia de una decisión. Sabe que el honor no es algo que se defiende solo con palabras, sino con acciones, y que el momento de actuar se acerca rápidamente. Los alumnos, testigos de la escena, observan en silencio, con la aprehensión estampada en sus rostros. Ven el dolor y la ira en los ojos de su maestro, y la humillación de Miguel resuena en sus propios corazones. El respeto que sienten por don Ernesto se profundiza, y la indignación por la arrogancia de el jaguar crece. Se preguntan cómo reaccionará el maestro a esta afrenta, y si el viejo campeón aún tiene la fuerza y el coraje para enfrentar a un joven tan impetuoso, cuya presunción parece no tener límites. El sudor en la frente de don Ernesto ya no es solo de esfuerzo, sino de una mezcla de ira contenida y una resolución creciente. Siente el peso de su legado, la responsabilidad de defender no solo su honor personal, sino los valores del boxeo que tanto apreciaba. La provocación de el jaguar, aunque intencionalmente humillante, encendió una llama que parecía extinta, despertando al campeón dormido que aún residía en su interior. El ring, antes un santuario de paz, se convirtió en el escenario de un desafío inminente, donde la verdad sería revelada. La atmósfera en el gimnasio Tepito está cargada de una electricidad casi palpable. La tensión crece a cada segundo, a cada palabra dicha, a cada mirada intercambiada. El enfrentamiento de generaciones, de filosofías y de estilos está a punto de desbordarse más allá de las palabras. El jaguar, en su ceguera juvenil, no percibe la tormenta que él mismo está conjurando. Don Ernesto, en su sabiduría ancestral, sabe que el momento de probar su valía está llegando, y que la lección que enseñará será grabada para siempre en la memoria de todos los que la presencien. La noche de la gala de boxeo en la Arena México irrumpió con un brillo deslumbrante, el escenario perfecto para el ego inflado de el jaguar. Las luces cegaban a la multitud, que rugía en anticipación. El jaguar, con su aura de estrella en ascenso, desfilaba por el ring, sus músculos brillando bajo los focos, exhalando confianza y poder. Su entrada era un espectáculo de autoproclamación, cada paso calibrado para impresionar, cada gesto calculando para reafirmar su dominación. La multitud, hipnotizada, vibraba con la energía del joven campeón. La pelea del jaguar fue una masacre. Dominó a su oponente con una ferocidad implacable, asestando golpes rápidos y brutales que culminaron en una victoria aplastante en el segundo asalto. El sonido del knockout resonó por la arena, seguido de una explosión de aplausos y gritos de «¡Jaguar! ¡Jaguar!». Su actuación fue una demostración de fuerza abrumadora, consolidando su reputación como el nuevo rey del ring,
un depredador imbatible que no dejaba oportunidad a sus adversarios, un huracán de músculos y furia que barría todo a su paso. Con el brazo levantado en señal de triunfo, el jaguar ignoró la euforia de los fans y el protocolo, tomando el micrófono de las manos del anunciador antes incluso de que el polvo se asentara. Una sonrisa presuntuosa enmarcaba su rostro, y sus ojos brillaban con una arrogancia insoportable. La multitud, aún eufórica, se silenció gradualmente, sintiendo que algo inusual estaba a punto de suceder. El aire, antes cargado de celebración, se volvió pesado con la expectativa, todas las miradas fijas en el joven luchador que parecía sediento de otro objetivo para su insolencia. En un arrebato de presunción, dirigió su voz a las cámaras, a todo México que veía en casa, y desafió públicamente a don Ernesto, transformando el insulto en un espectáculo mediático. «¿Qué pasó, viejo?», bramó el jaguar, sus palabras haciendo eco en los altavoces de la Arena México, cargadas de desdén y desprecio. «¿Todavía tiene ganas de probar el sabor de la derrota? Ven y aprende quién es el verdadero campeón de este pueblo, ¡no mames!». Cada palabra era un dardo envenenado, una afrenta directa al honor de un hombre que dedicó su vida al deporte. El público, antes ruidoso, ahora estaba en shock, el silencio casi ensordecedor. El murmullo de sorpresa e indignación se extendió como un incendio, mientras los fans intercambiaban miradas perplejas. La humillación pública era tan grande que el aire se volvió irrespirable. Don Ernesto, que veía la transmisión en su humilde casa en Coyoacán, sintió las palabras del jaguar como un puñal en su corazón, una herida profunda en su alma, que clamaba por justicia y reconocimiento de su legado. El desafío, proferido en cadena nacional, era más que una provocación, era una declaración de guerra. Don Ernesto, aunque renuente y reacio a la exposición, se dio cuenta de que no tenía elección. El honor del boxeo tradicional mexicano, los valores que defendía con tanto ardor y su propio legado estaban en juego. No podía permitir que la arrogancia de El Jaguar se impusiera, que la desfachatez de la nueva generación borrara la historia de sudor y sacrificio que construyó. Sus puños se cerraron, las venas saltando en sus manos envejecidas. Una ira silenciosa, pero poderosa, ascendió en su pecho, mezclada con una punzada de tristeza por el irrespeto generalizado. Don Ernesto sabía que aceptar el desafío significaba entrar en un torbellino mediático, en un circo de provocaciones. Pero negarse sería una mancha en su nombre, una cobardía que no podía permitir. El peso de la decisión recayó sobre sus hombros como un guante pesado, forzándolo a un camino que ya no deseaba transitar. Con un suspiro profundo, don Ernesto se levantó de su silla, sus ojos fijos en la televisión, donde la imagen del jaguar aún sonreía presuntuosamente. La decisión estaba tomada. Defendería su honor, no solo por sí mismo, sino por todos los que creían en los valores que el jaguar despreciaba. El viejo campeón, que hacía mucho tiempo se había retirado de los focos, se vería obligado a regresar al ring, no por gloria, sino para enseñar una lección de humildad, una lección que resonaría mucho más allá de las cuerdas del boxeo. Este incidente incitante no fue solo un desafío, sino un parteaguas en la vida de don Ernesto, alterando drásticamente el rumbo de su historia. La provocación del jaguar, cargada de insolencia e irrespeto, fue el catalizador que despertó al campeón dormido, impulsándolo a un viaje de regreso, donde el honor y el legado se convertirían en los verdaderos premios. La aceptación del desafío, a pesar de la renuencia inicial, era un paso inevitable hacia un enfrentamiento que iría mucho más allá de los límites físicos, desafiando la propia alma de ambos luchadores. En los días que precedieron al tan esperado enfrentamiento,
Los medios mexicanos entraron en ebullición, transformando cada minuto en un espectáculo sensacionalista. Periódicos, radios y programas de televisión dedicaban horas al análisis del combate, diseccionando cada movimiento de los luchadores y especulando sobre el desenlace. El rostro de don Ernesto y el Jaguar estampaba las portadas de los principales periódicos, y los debates acalorados entre comentaristas deportivos llenaban las ondas de radio, elevando la expectativa del público a niveles estratosféricos y alimentando la curiosidad nacional sobre lo que sería un épico enfrentamiento de generaciones en el ring. El Jaguar, en su ceguera juvenil e insaciable necesidad de atención, intensificó sus provocaciones utilizando las redes sociales como su nuevo ring de batalla. Publicaba videos donde simulaba golpear un muñeco con el rostro arrugado de don Ernesto, ridiculizando cada uno de sus movimientos con la misma audacia que demostraba en 1900. El ring, en uno de los videos más virales, se burlaba de la lentitud del viejo, haciendo muecas e imitando la tos de un anciano, mientras se reía abiertamente de su propia audacia, alimentando la ira silenciosa de muchos. Se reía y se mofaba, mientras su popularidad entre los jóvenes alcanzaba su punto máximo. El Jaguar se convirtió en un fenómeno, un símbolo de la nueva era, donde la fuerza y la arrogancia eran vistas como virtudes. Miles de jóvenes lo idolatraban, compartiendo sus videos e imitando sus frases pegadizas. Creían que era el futuro del boxeo, la personificación de la energía bruta, sin filtros, sin reglas. Esa adoración ciega solo servía para inflar aún más su ego, volviéndolo aún más arrogante y convencido de su inevitable victoria sobre el viejo. Mientras tanto, don Ernesto se recluía en su santuario particular, la calma de su hogar en Coyoacán, lejos del ruido ensordecedor de los medios. Entrenaba en silencio, su disciplina y dedicación sirviendo como contrapunto a la ostentación de El Jaguar. Las escenas de sus entrenamientos eran lentas y meditativas, casi poéticas en su simplicidad y precisión. No buscaba la velocidad de la juventud, sino la sabiduría de los años, perfeccionando cada movimiento, cada golpe, con la precisión de un artesano que esculpe una obra maestra. Se concentraba en la sabiduría de los años, en la resiliencia del espíritu. Cada puñetazo al saco de boxeo era un acto de contemplación, cada salto de cuerda una meditación en movimiento. Don Ernesto no entrenaba solo su cuerpo, sino su mente y su alma, fortaleciendo su determinación y su capacidad de soportar el dolor. Entendía que la verdadera batalla no sería solo física, sino un enfrentamiento de filosofías, donde la experiencia y la paciencia serían sus armas más poderosas contra la impetuosidad y la fuerza bruta de su joven adversario. Su antiguo entrenador, señor Ricardo, una figura sabia y tranquila, era su único confidente y apoyo en esta jornada silenciosa. Observaba cada movimiento de don Ernesto, sus ojos expertos detectando la fuerza y la determinación que aún ardían en el viejo boxeador. Señor Ricardo lo apoyaba con palabras de aliento, recordándole la verdadera esencia del boxeo. No se trata solo de la fuerza bruta, la velocidad o los golpes potentes, sino de la mente y el corazón, la capacidad de superarse y de aprender de las derrotas. Ernesto, la fuerza de un hombre no se mide por los músculos, sino por la sabiduría que lleva en el corazón, decía señor Ricardo con su voz ronca y sabia. La arrogancia es un veneno que ciega y la humildad es el escudo que protege. Recuerda, el ring es un espejo y te mostrará quién eres realmente, no quién crees ser. Usa tu experiencia, tu paciencia, deja que tu sabiduría guíe tus puños y no al revés.
Esas palabras resonaban en la mente de don Ernesto, sirviendo como un mantra en sus entrenamientos solitarios. Sabía que la batalla contra el jaguar era más que una lucha por un cinturón. Era una lucha por el honor, por el legado y por los valores que defendía. Era la oportunidad de mostrar que la verdadera grandeza no reside en la juventud impetuosa, sino en la resiliencia forjada por la experiencia y en la sabiduría adquirida a lo largo de una vida de sacrificios y aprendizajes que estaba listo para demostrar. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba de forma casi insoportable. Las entradas para la Arena México se agotaron en cuestión de horas. Un testimonio de la magnitud del evento. La expectativa era palpable. El aire cargado de una mezcla de curiosidad y aprehensión. Todos querían presenciar lo que parecía ser la batalla final entre la tradición y la modernidad, entre la sabiduría de una era pasada y la fuerza implacable de la nueva generación, un enfrentamiento épico que prometía redefinir el futuro del boxeo mexicano. A medida que nuestro protagonista se enfrenta a sus propios demonios, le preguntó, ¿qué podemos aprender de sus fracasos? ¿Cómo la humildad puede cambiar nuestra visión del mundo? Comente abajo y comparta sus pensamientos. La presión sobre don Ernesto era inmensa, pero la soportaba con la dignidad de un verdadero campeón. Las memorias de sus antiguas glorias y derrotas lo guiaban, cada una de ellas una lección valiosa. Recordaba los momentos de triunfo, sintiendo la euforia de la victoria, pero también los momentos de caída, donde el dolor y la vergüenza le enseñaron sobre la fragilidad de la fuerza y la importancia de la resiliencia. Esos recuerdos eran como un mapa para su viaje, guiándolo en cada paso, en cada golpe, en cada respiración dentro del gimnasio. El contraste entre la ostentación de El Jaguar y la quietud de don Ernesto era cada vez más evidente. Mientras el joven luchador buscaba la atención y la validación del público, don Ernesto buscaba la introspección y la conexión con su propia esencia. No estaba luchando por fama o dinero, sino por algo mucho más grande: la defensa de un legado, la preservación de los valores del boxeo y la lección que creía fundamental para el jaguar y para la nueva generación. La preparación de don Ernesto no era solo física, sino espiritual. Revisitaba sus viejos rituales, las oraciones silenciosas antes de cada entrenamiento, la concentración en cada movimiento, la visualización de la victoria no como un nocaut brutal, sino como una lección aprendida. Sabía que la verdadera batalla ocurriría en su mente, donde necesitaría superar el miedo, la duda y el dolor, transformándolos en combustible para su determinación, preparándose para enfrentar no solo a un adversario, sino a sus propios demonios internos. Mientras don Ernesto se sumergía en su preparación, el jaguar continuaba coleccionando seguidores y aumentando la euforia a su alrededor. Se veía a sí mismo como invencible, un dios del ring, y subestimaba a don Ernesto con una arrogancia que rozaba la ceguera. Su confianza era tan grande que ya planeaba la fiesta de la victoria, imaginando el momento en que humillaría al viejo boxeador ante millones, consagrándose como el único y verdadero campeón de México, sin importarle el legado o la historia de su adversario. Los medios, sedientos de narrativas de contraste, explotaban esa dicotomía al máximo, alimentando la rivalidad y transformándola en un cuento de David y Goliat, con la diferencia de que Goliat era joven y fuerte, y David, un viejo con la sabiduría de la experiencia. Los programas de debate televisivos dividían opiniones, algunos defendiendo la juventud y la fuerza, otros apostando por la sabiduría y la resiliencia del campeón dormido. La polarización del público era evidente, cada uno apoyando a un lado, con la esperanza de ver su creencia validada.
Las apuestas corrían a rienda suelta en las calles y en los bares de todo México. El Jaguar era el favorito indiscutible, con sus posibilidades de victoria evaluadas como casi seguras. Pocos se atrevían a apostar por don Ernesto, considerando su edad y la fuerza avasalladora de su oponente. Sin embargo, había un pequeño grupo de fieles, aquellos que conocían la historia y la resiliencia del viejo campeón, que se aferraban a la esperanza de que la sabiduría podría, una vez más, superar la fuerza bruta, desafiando todas las probabilidades. El silencio de don Ernesto, por otro lado, era interpretado por el Jaguar como una señal de debilidad, de que el viejo boxeador estaba intimidado y con miedo. Esa subestimación, esa lectura equivocada de la calma del adversario sería su mayor error. La falta de respeto, la ausencia de humildad y la ceguera causada por la arrogancia serían los verdaderos obstáculos de El Jaguar, volviéndolo vulnerable a una lección que jamás olvidaría, una lección que lo marcaría para siempre, dentro y fuera del ring. Cada día, la Arena México, escenario del enfrentamiento, se preparaba para recibir a una multitud sedienta de emoción. Los preparativos eran grandiosos, la iluminación, el sonido, el escenario, todo estaba pensado para crear una atmósfera de espectáculo. La tensión era casi física, el aire vibrando con la expectativa de millones de ojos fijos en el ring, esperando el gong final que daría inicio a la batalla. Una batalla que prometía ser legendaria, no solo por el deporte, sino por la lección que sería enseñada. Los días se arrastraban, transformándose en una eternidad para los que esperaban el enfrentamiento. La prensa divulgaba cada detalle, cada declaración, cada rumor, alimentando la obsesión del público. Las escenas del Jaguar con su postura arrogante y las de don Ernesto en su meditación silenciosa se alternaban en los noticieros, creando una narrativa de polarización que captaba la atención de todos. La dualidad entre la fuerza bruta y la sabiduría se convertía en el centro de atención, definiendo la previa a la pelea. Las conversaciones en los cafés, en los mercados y en las plazas giraban en torno a un único tema: la pelea entre don Ernesto y el Jaguar. La expectativa era tanta que las calles quedaban vacías en las horas pico, con la gente pegada a la televisión, viendo cada actualización, cada nueva provocación, cada análisis. La pelea se convirtió en más que un evento deportivo. Era un acontecimiento nacional, un momento que marcaría la historia del boxeo mexicano y la vida de todos los que la presenciaran, un evento que prometía pasar a la historia. El clímax de la tensión llegó en la víspera de la pelea. El Jaguar, en su última conferencia de prensa, declaró que retiraría a don Ernesto de una vez por todas, garantizando que la pelea sería un espectáculo de un solo lado. Don Ernesto, por su parte, hizo una breve aparición, sus palabras tranquilas y escasas, pero cargadas de significado. «El ring es mi maestro», dijo, sus ojos fijos en los periodistas, «y mañana enseñará una lección que muchos necesitan aprender. El respeto es la base de todo». Su declaración, aunque discreta, resonó más fuerte que todas las provocaciones de El Jaguar juntas. La voz tranquila y la postura serena de don Ernesto contrastaban con la histeria mediática, mostrando una confianza que no necesitaba alardes. La lección de humildad ya estaba siendo enseñada antes incluso de que sonara el gong, y el público, dividido entre la excitación y la aprehensión, esperaba ansiosamente para ver qué filosofía prevalecería en el enfrentamiento final, en el escenario de la Arena México. La noche de la pelea se transformó en un espectáculo de proporciones épicas. La Arena México, pulsando con la energía de miles de corazones.
El aire estaba pesado con la expectativa, una mezcla inebriante de sudor, excitación y el aroma inconfundible del linimento. Las luces cegaban al público, creando un mar de rostros ansiosos, mientras las cámaras de televisión transmitían la escena a millones de hogares en todo México, transformando el evento en un momento histórico. La respiración de la nación estaba suspendida, esperando el enfrentamiento que prometía definir un legado. El Jaguar, en su entrada triunfal, surgió bajo una lluvia de aplausos y abucheos, la imagen de la confianza y el exhibicionismo. Sus músculos brillaban bajo los focos y una sonrisa arrogante adornaba su rostro mientras saludaba a la multitud, absorbiendo cada grito de adoración. Saltaba y flexionaba, exhibiendo su fuerza y agilidad, como un depredador a punto de abatir a su presa. La multitud, hipnotizada por su presencia magnética, deliraba, consciente de que estaba a punto de presenciar una leyenda en ascenso, un nuevo rey del ring. En contraste, don Ernesto, el viejo campeón, entró en el ring en silencio, su rostro sereno, pero sus ojos revelaban una determinación inquebrantable, un fuego antiguo que ardía en su alma. No necesitaba focos ni aclamaciones. Su presencia era una fuerza silenciosa, un aura de sabiduría y experiencia. Cada paso era medido, cada movimiento cargado de significado, un testimonio de décadas de sacrificios y resiliencia. El respeto de la multitud era un murmullo, un reconocimiento de la leyenda que estaba allí, a punto de enfrentar su último y mayor desafío. El gong sonó, y la pelea comenzó, no como una explosión, sino como un preludio tenso. El Jaguar avanzó con furia, asestando una secuencia de golpes rápidos y potentes, una verdadera tormenta de puños que buscaba aniquilar al viejo boxeador. Buscó el nocaut inmediato, confiado en su superioridad física y en la velocidad de sus ataques, creyendo que la fuerza bruta sería suficiente para derribar al adversario. Su impetuosidad era un reflejo de su arrogancia, un ansia por una victoria rápida y espectacular. Contrariamente a todas las expectativas, don Ernesto sorprendentemente no retrocedió. Bailó por el ring, esquivando los golpes con la agilidad de un torero experimentado. Cada movimiento una obra de arte de precisión y anticipación. No intentaba contraatacar de inmediato, sino que absorbía los golpes con una resistencia casi sobrenatural, siendo su defensa la propia esencia de su estrategia. El público gritaba, perplejo por la tenacidad del viejo boxeador, que parecía desafiar las leyes de la física y la edad. Con cada golpe que don Ernesto absorbía, el Jaguar se frustraba más, su ira creciendo con la ineficacia de sus ataques. No entendía cómo un hombre tan viejo podía soportar semejante embestida, y la falta de reacción del adversario solo aumentaba su furia. La arrogancia inicial daba paso a una irritación creciente, a una desesperación silenciosa que comenzaba a corroer su autoconfianza. Intentaba nuevos ángulos, aumentaba la velocidad, pero don Ernesto era como una roca, inquebrantable e impasible, una pared de resistencia. En el tercer asalto, la frustración del Jaguar alcanzó su límite. Comenzó a perder la compostura, la agresividad desmedida, nublando su técnica. En un momento de desesperación, intentó un golpe arriesgado, una embestida desesperada para derribar al viejo. En una fracción de segundos, en un movimiento que parecía haber salido de un manual de boxeo milenario, don Ernesto lo desarma con una precisión quirúrgica, haciéndolo perder el equilibrio, desestabilizándolo emocionalmente. En un abrir y cerrar de ojos, mientras el Jaguar aún intentaba recomponerse, don Ernesto aplicó una secuencia de golpes precisos y calculados. No eran golpes de fuerza bruta, sino de timing perfecto, cada uno de ellos una manifestación de años de experiencia y estudio del movimiento humano.
Finalizó la secuencia con un gancho al hígado que derribó a el Jaguar. No fue un knockout brutal, sino un golpe quirúrgico, un punto vital que le impidió continuar la pelea, revelando la maestría del viejo campeón. El joven luchador cayó al suelo, no por pura fuerza, sino por una sorpresa técnica y la sabiduría de un maestro. Rodó por la lona, el dolor físico mezclado con la humillación abrumadora de ser derrotado por alguien a quien consideraba débil y viejo. El Jaguar, por primera vez en su vida, sintió el peso de la derrota, no solo en su cuerpo, sino en su alma, un golpe que lo marcó más profundamente que cualquier puñetazo. Su invencibilidad se desmoronó ante los ojos de millones de personas. Si está disfrutando de este viaje y quiere más historias como esta, suscríbase al canal ahora. No deje de estar al tanto de las próximas aventuras y lecciones. El público, que antes estaba en éxtasis con la agresividad del Jaguar, ahora estaba en shock. El silencio se apoderó de la arena, reemplazado por un murmullo de incredulidad. Habían presenciado un giro inesperado, una lección de boxeo que trascendió el deporte y se convirtió en una metáfora sobre la vida. La victoria de don Ernesto no fue un espectáculo de violencia, sino una demostración de inteligencia, resiliencia y la prueba de que la sabiduría puede, sí, prevalecer sobre la fuerza. El Jaguar, tendido en el suelo, intentó levantarse, pero sus rodillas fallaron, sus músculos temblando bajo el peso de la derrota. La vergüenza era palpable, su rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. Fue superado por don Ernesto, no por la fuerza, sino por la mente, por la paciencia y por la maestría de un boxeador que había despreciado. El clímax no fue un baño de sangre, sino una clase, una revelación, un momento de profunda humillación que sería el catalizador de su transformación. El Jaguar intentó levantarse, pero sus rodillas temblaban incontrolablemente, fallando bajo el peso no solo del dolor físico, sino de la humillación profunda que lo envolvía. Su rostro, antes marcado por la arrogancia, ahora expresaba una mezcla de incredulidad y vergüenza. Don Ernesto, en lugar de exhibir la victoria o celebrar su triunfo, le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Un gesto de respeto que trascendió el calor de la batalla, una prueba de su verdadera grandeza y humildad. La mirada del Jaguar, antes de arrogancia y desprecio, ahora se llenaba de vergüenza y admiración. Aceptó la mano extendida de don Ernesto y sus ojos se encontraron en un momento de silencio cargado de significado. La derrota no era solo física, sino una lección profunda de humildad. Un golpe que lo alcanzó en el alma, deconstruyendo todas sus certezas y convicciones. Había sido superado no por la fuerza, sino por la sabiduría, por la resiliencia y por la experiencia de un maestro. La Arena México, que segundos antes estaba en silencio, estalló en aplausos ensordecedores. No eran aplausos por la violencia del knockout, sino por la belleza de la lección, por la dignidad demostrada por don Ernesto y por la transformación visible de El Jaguar. El público, emocionado, se puso de pie en una ovación, reconociendo que habían presenciado más que una pelea de boxeo. Habían presenciado un momento de profunda humanidad, un testimonio del poder del respeto. La escena final muestra a El Jaguar, aún afectado, estrechando la mano de don Ernesto con un respeto recién descubierto, sus ojos transmitiendo un pedido silencioso de perdón y un reconocimiento de la lección aprendida. El gesto sencillo pero poderoso marcó el inicio de una nueva fase en la vida del joven boxeador. La arrogancia que lo definía comenzó a disiparse, dando lugar a una humildad que jamás imaginaría poseer, un paso esencial para su verdadero crecimiento. La moraleja de la historia era clara y profunda.
La verdadera fuerza no reside en la juventud impetuosa, en la agresión desmedida o en la búsqueda incesante de la fama, sino en la humildad, en la experiencia y en la sabiduría. Don Ernesto no solo ganó una pelea, transmitió un mensaje a todo México, un mensaje que resonó en los corazones de todos, recordando que la sabiduría es la mayor de todas las victorias y que el respeto es la base de cualquier grandeza. La lección de humildad se extiende y el jaguar, transformado por la experiencia de la derrota y por el gesto noble de don Ernesto, comienza su propio viaje de autoconocimiento. Busca la redención, aprendiendo a valorar la disciplina, la paciencia y el respeto, cualidades que antes despreciaba. Bajo la sombra sabia de don Ernesto, que se convierte en su mentor, el jaguar inicia un nuevo capítulo en su vida, buscando no solo victorias en el ring, sino una transformación interna que lo llevará a convertirse en un verdadero campeón, digno del legado que ahora lleva. Ahora que hemos visto cómo la humildad puede transformar nuestras vidas, no se pierdan los próximos videos, donde les traeremos más historias que los harán repensar todo. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna nueva aventura.